En el año 1967 de la era gregoriana, Tafshin Chavzain 5727. El 26 de Iyar, ayer, comenzó una de las guerras más duras, pero más milagrosas del pueblo de Israel en toda su historia, por supuesto en la era moderna. Pero antes de empezar vamos a decir el Yehi Ratzon. לפניך אדוני אלוהי ולעשה שלא יראה דבר תקלל לבני קשר ויזרחה וישמחו בי חבריי ולא אמרת מן התורה ולא תורת המאה ולא אמרת רסול ולא שמות ולא קשרו חבריי ויזרח המספח מהם כי אביהם של חוכמה מפיו דעת ולא תבונה גל ימני הביט נפלאות מתורתך. Entonces, ayer, 26 de Iyar, hace, ¿cuántos años? Estamos hablando del año 27, estamos ahora en el 80. ¿En qué año? Año 67. 67. Estamos en 1770. ¿Qué guerra fue? ¿Ah? 67. La guerra de los 6 días. 67. 67. 33. 43, 53, 58. 58 años, que es la gematria, el valor numérico de la palabra Noach, de la palabra Gen, gracia. El pueblo de Israel tuvo el mérito de recibir la sonrisa y la bondad de Akadosh Baruj Hu y de renovar su soberanía el 28 de Iyar, o sea, mañana, sobre Jerusalén, el lugar del Mikdash, Kotel HaMaravi, Har HaBayit, y los demás lugares de Jerusalén. Los países árabes, que en ningún momento, ya desde la independencia, 19 años antes de esa guerra, no habían aceptado la existencia del Estado de Israel, trataron constantemente de provocar daño y acumularon armamento para básicamente exterminar a este Estado. El 5 de Iyar de ese mismo año, o sea, en Yom Ha'atzmaut, en la independencia, día de la independencia, Egipto básicamente se sale y no cumple con el trato que fue firmado con ella e introduce a su ejército en la península de Sinai, que de acuerdo a los arreglos era un territorio que era desmilitarizado y que estaba teóricamente en manos de la ONU. El Estado de Israel, que se dirige y pide ayuda a Estados Unidos y a otros países del mundo que le obliguen a Egipto a cumplir con el acuerdo de que ellos no pueden introducir
tanques y armamentos en ese lugar, en la península de Sinai, que era un lugar que tenía que quedar, como dijimos antes, desmilitarizado. Pero todos decían, no tenemos tiempo ahora de ocuparnos de ese tema, estamos muy ocupados, estamos en esto, estamos en lo otro, y nadie hace caso. Y como siempre, Israel se queda solita, en contra de todos. Nunca solita. Solitas de... Najón, entre comillas. Solita no existe. Najón. Entonces, cuando estos países se dan cuenta que... Los países árabes se dan cuenta que los países del mundo no acuden a ayudar a Israel, entonces hacen un pacto para salir a la guerra. Egipto, Siria, Jordania, Irak, básicamente pactan para salir a la guerra, que su finalidad es el exterminio del Estado de Israel. Cada uno de estos países empieza a movilizar su ejército al Gvul, a los límites, y se están acercando, cada uno en su lugar. Siria en el norte, Jordania en el este, junto con Irak, y Mitzrayim, Egipto en el sur, suroeste. Como siempre, los ejércitos árabes tienen un poder armamentista, por lo menos en aquella época, mucho mayor que el nuestro. Y los dirigentes de los países árabes, principalmente el presidente de Egipto, Nasser, Imach Shemo Bezichro, que se ha borrado su nombre de la faz de la tierra. ¿Qué? No. Él dice directamente, nosotros queremos ir a acabar con el Estado judío. ¿Qué? Y eso provocó un gran miedo y un gran temor aquí en el país. Y en muchos lugares empezaron a preparar una especie de tumbas públicas, porque no se sabía qué es lo que iba a pasar. Lamentablemente estaba la situación muy dura. Hablaban de una Shoah, de una masacre, de un holocausto. Con la ayuda de Akadosh Baruj Hu, como siempre que nos apoya, comienza la guerra de los 6 días, cuando la aviación israelí ataca de manera sorpresiva a los ejércitos de Egipto, de Siria y de Jordania en la mañana del 26 de Iyar, o sea, ayer. El día de la Ilulá del Ramjal. Najón. Canere que él también ahí puso su granito de arena. Eso lo dijo el Washington. ¿Eh? Eso el Washington lo dijo. ¿Qué? Por el Ramjal. ¿Qué? Allá, tenemos que entender que la guerra prácticamente empezó el 26 de Iyar y terminó el 26 de Iyar. Después los otros 5 días fueron como que terminar de barrer un poquito. ¿Eh? No, lo dimos de propina, esas fueron de propina. Pero fueron de propina que agrandaron al Estado de Israel 3 veces más de lo que era antes. Sí, o sea, el mozo recibió muy buena propina. Top. La aviación de Israel contaba con aproximadamente 200 aviones. Y en pocas horas, comenzando desde los aviones israelíes salieron de aquí tipo 7 de la mañana y 8 menos cuarto empezó el ataque primeramente a la armada egipcia
y más de 400 aviones del enemigo fueron destruidos en pocas horas. O sea, básicamente la aviación egipcia, siria y jordana desaparecieron prácticamente en las primeras horas de la guerra, del 26 de Iyar. En ese momento, Am Israel, el Estado de Israel, recibe una superioridad absoluta a nivel aéreo que le hace básicamente tener control casi total de la guerra. ¿Sí? O sea, hay que aclarar que la aviación israelí atacó, no sé, creo 15 o más aeropuertos egipcios, pero antes de atacar a los aviones, atacaron a las pistas de despegue. En el momento que no tienes pista de despegue, los aviones no tienen lo que hacer. Por tierra. Al menos con las alas no van golpeando los tanques. Esa fue la estrategia. ¿Qué? Lo bueno era que en 8 minutos llegaban los aviones, ya estaba todo preparado, unos para cargarle gasolina, otros poner la bomba, y en 8 minutos volvían a salir otra vez. ¿Qué? En 8 minutos. Ya tenemos que entender, ahora vamos a ver otras cositas, pero básicamente eso fue lo que de alguna manera dio la vuelta total de esta guerra, que terminó con una victoria grandísima y milagrosa. Camubán de que el milagro de que los que no lograron conectar, o sea, contactar a los aviones por medio de los radares, detectar por medio de los, viajaron a un nivel prácticamente al lado del mar. Y casi todos los aviones regresaron con Shalom, Baruch Hashem, a Israel. Entonces ya el primer día de la guerra, básicamente se hizo gran parte de lo que luego fue la gran victoria. O sea, Israel trató de hacer todo lo posible para que no se transforme esto en una guerra básicamente de toda la zona, y para eso también mandó enviados a Jordania para que Jordania no se meta en la guerra, y si no se mete nosotros no vamos a atacar a los jordanos. Pero el rey de Yardén, Akadosh Baruj Hu Kaniré, quiso endurecerle su corazón y no aceptó la solicitud, y el primer día de la guerra los jordanos empiezan a atacar fuertemente a Jerusalén. En ese momento lo que era la Jerusalén judía, que era la Jerusalén occidental, porque la Jerusalén oriental estaba en manos de Jordania. ¿Qué? Entonces, en el momento que nos atacaron, no nos quedó de otra sino defendernos y contraatacar. Y de esa manera, básicamente, el endurecimiento del corazón del rey de Jordania provocó que podamos conquistar la parte este de Jerusalén, incluyendo la parte del Harabait, la parte del Kotel y toda esa zona. ¿Okay? O sea, no lo teníamos planificado. O sea, el Estado de Israel como Estado no tenía planificado conquistar eso, pero Hashem dijo, ¿cómo? ¿Van a conquistar y eso no lo van a conquistar? Mapito. Entonces por eso le endureció el corazón al rey jordano, ¿sí? Y de esa manera tuvimos que básicamente liberar a Jerusalén y por supuesto los otros territorios que estaban en manos de Jordania en ese momento, que eran los territorios de Yehudá, de Shomrón, de Judea y de Samaria. Los árabes que todavía están en la ciudad vieja, ellos, ¿por qué están ahí todavía? ¿Por qué? Porque en lugar de invitarlos a irse muy amablemente, les dimos permiso de que se queden. Política. ¿Pagan impuestos al menos esos? No creo. ¿Cuánto vale la No creo, no sé. No, ni siquiera. Para mí, eso fue el gran fallo que no pagan del nada. señor Moshe Dayan. Top. Ni siquiera El primer día de la guerra
se liberó básicamente lo que estamos liberando hoy en día, que es la franja de Gaza. Eso pasó el 26 de Iyar. El 27 de Iyar, hoy, se liberó el Shomron, Samaria. Mañana, 28 de Iyar, se libera el lugar del Mikdash, Yerushalayim, Kotel HaMaraví y toda la zona este de Yerushalayim. El 29 de Iyar se libera Hebrón, Meharat HaMachpelah. En Hebrón no se tiró un solo tiro. Un solo tiro. No tiró el ejército de Israel. ¿Entienden? Entraron y ya. Los árabes pensaron, les voy a explicar lo que pensaron. Los árabes piensan como árabes, no como judíos. Como burro, perdón, como árabes. No, ellos piensan como árabes. Ojalá nosotros pensáramos también como árabes de vez en cuando, no solo como judíos. Para saber. ¿Qué? Ya. Para conocer el enemigo. Un gran rabino que fue el principal rabino del ejército de Israel, el primer rabino, Rav Rashi de Tzahal, y que luego fue Rav Rashi del Estado de Israel, el Rav Shlomo Goren, que yo tuve el mérito de estudiar unos años en su yeshiva, que estaba ubicada mamash enfrente del Kotel, y tuve el mérito que también que él me case. Y él llegó a Hebrón primero, el primero que llegó a Hebrón cuando él era Rav Rashi del ejército, principal rabino del ejército, llegó con su carro, ¿sí?, del ejército, y la puerta para entrar a la cueva de la Mehará estaba cerrada con un candado. Entonces agarró a uno, no sé, de los acompañantes, le dijo, bueno, dispara para romper la cadena, y él fue el primero que entró en Meharat HaMachpelah, en la cueva de Machpelah. ¿Qué? En Hebrón les voy a explicar lo que pasó. Los árabes temblaban. ¿Por qué temblaban? Porque en el año 1930 los árabes hicieron un pogrom terrible en Hebrón. Mataron en la sinagoga, mataron. Había el barrio judío en Hebrón, había un hospital con el nombre Hadassah en Hebrón, y ahí los doctores judíos curaban a los judíos y también a los árabes. Y esos mismos árabes salieron en un pogrom en el año 1930. En Hebrón había una yeshiva muy famosa que se pasó a Jerusalén después, que se llama Hebrón. Yeshivat Hebrón es una de las yeshivot más grandes del mundo jaredí, famosa. Y también había Hasidei Chabad, otros Hasidim, ¿sí?, que vivían ahí en Hebrón. Entonces los árabes pensaban que nosotros les íbamos a devolver con la misma moneda. El pecado es cobarde. ¿No? ¿Mejor? Entonces todos los árabes en Hebrón, cuando escuchan que el ejército de Israel está por entrar en Hebrón, sacan sus banderas blancas para demitir. Yo también, mira. Según la ley internacional, cuando uno saca una bandera blanca, en malazos. A los árabes no existe eso. Yo estoy también de acuerdo. No había YouTube, no había internet, nada. Para que avisaran, para que dijeran. ¿Y quién iba a tomar fotos? No había cámaras por ahora. Bekitzur, Ni siquiera eso. y Moshe Dayan y el Estado de Israel, lamentablemente, con todos sus errores que cometió, que hubo errores, entonces quería que las cosas estén tranquilas, entonces ustedes van a poder seguir haciendo tefilá aquí en la Mehará. Una porquería. Bekitzur, Besat Hashem, Kanire que no era el momento para que eso suceda, pero va a suceder. Besat Hashem, como muy pronto ya no van a haber casas en Aza, tampoco Besat Hashem va a tardar un poco más en Hebrón, en Shem, en Ramallah.
Ahora le muestro la remodelación de Yemen a usted con mucho gusto después. Ah, también, sí. Ah. Baruch Hashem. Pero Baruch Hashem. todavía existen los candados en Hebrón. ¿Eh? Todavía existen los candados en Hebrón. Yo fui el otro día y había candado. Yo iba a coger una pistola y Ekitzur, el 29 de Iyar, o sea, pasado mañana, se conquista Hebrón, Meharat Machpelah, Betlehem, Kever Rachel, la tumba de Rachel, y el 1 de Sivan se libera la península del Sinai, y el 2 de Sivan, el último día de la guerra, se libera las alturas del Golán. De Kitzur, cada día, Baruch Hashem, se conquista una zona bien amplia de nuestro Eretz Israel. Básicamente volvemos a Eretz Israel. Un año y medio hemos conquistado más. ¿No? Las cosas son diferentes, ¿no? No es lo mismo. Antes no había túneles y no había, yo qué sé, y tampoco había murallas, había las murallas que tenemos. Cuando Hashem decide, las cosas funcionan en un minuto. ¿Ves? ¿Cuánto costará un terreno después? La mano de Hashem se reveló en esta guerra de una manera clara. ¿Sí? Y nadie esperó eso, por supuesto, ni nosotros, ni nuestros enemigos, ni el mundo en general. Y algo muy importante que sucedió después de esta guerra es que también el pueblo de Israel sintió una torrente espiritual de despertar, no solamente en Israel, en todo el mundo. Esto provocó ondas en todo el pueblo judío, en todo el mundo. Empezaron a salir. Mejor. De un gran agradecimiento a Kadosh Baruj Hu. Y vamos a hablar un poco más de esto. Por supuesto que el punto central en esta guerra fue lo que sucedió el tercer día de la guerra, cuando se llega a Jerusalén y se llega al Arabait, al Kotel HaMaraví. Jerusalén, Ira Kodesh, el lugar del Mikdash, el lugar de la profecía, el centro de la Torah de Am Israel y del reinado de Israel. Y esto regresa después de prácticamente 2000 años a la soberanía de nuestro pueblo. Jerusalén unifica la Kedushá, la santidad del pueblo judío, y el Malchut, y el reinado, la parte política. Por un lado, ella es Ira Kodesh y Amikdash, pero también es la ciudad, la capital, ¿sí?, de nuestro estado, del estado de Israel. Mikdash Melech, Ir Melucha. Mikdash Melech, lugar de Mikdash, lugar de santidad, pero Ir Melucha, también una ciudad de reinado. Y en ella básicamente se conjugan estas dos cosas, que son algo que no existe en ningún pueblo del mundo, donde la santidad y la política básicamente, o la Melujá o el reinado, se llevan de la mano. Nosotros estamos a una semana casi de Shavuot, y dentro de la Sfirá suceden dos fenómenos muy interesantes. El primero es de que, por supuesto, la Sefirá comienza con la liberación nacional del pueblo de Israel en Pesach y finaliza con la liberación espiritual de este pueblo de manera total por medio de la entrega de la Torah. Podríamos decir de que en Pesach logramos la liberación corporal de nuestro pueblo, y en Shavuot, luego de 7 semanas, logramos la liberación espiritual. ¿Sí? Akadosh Baruj Hu nos da la Torah, nos da la enseñanza y el camino divino. De alguna manera algo parecido sucede en nuestra época moderna. Una semana después de Pesach,
nosotros festejamos Yom Ha'atzmaut. Yom Ha'atzmaut es una semana básicamente después de la fiesta de Pesach. Yom Ha'atzmaut es de alguna manera el día de la independencia y de la liberación corporal del pueblo judío después de 2000 años de galut, de exilio, donde podemos regresar a nuestra tierra y declarar nuestra soberanía sobre Eretz Israel. En ese momento pequeño. Y viene Yom Yerushalayim de alguna manera a completar esto, pero aquí ya no solamente completamos a nivel de territorio la soberanía, sino que también llegamos a Yerushalayim, a ir a Kodesh, al Mekom HaMikdash, y a pesar de que todavía no tenemos el control total y absoluto del lugar del Mikdash, pero ya estamos aquí, ya estamos en Yerushalayim y ya estamos mucho más cerca y ya estamos con la posibilidad de ir al Kotel. Y Baruch Hashem, sin entrar en la discusión del Harabait, en qué lugar sí se puede o no se puede, y los que prohíben y los que permiten entrar en el lugar del templo, en los lugares permitidos, por supuesto, esto manifiesta de que subimos un nivel y pasamos de la soberanía física, ¿sí? territorial, allá a un nivel más espiritual de conexión con Yerushalayim, con Ira Kodesh. Y Yom Yerushalayim es una semana antes de Shavuot. Entonces Yom Ha'atzmaut básicamente está una semana después de Pesach y es la misma idea, es la soberanía a nivel de la nación, del pueblo, a nivel físico. Y Yom Yerushalayim es una semana antes de Shavuot, que es la libertad espiritual. Entonces las dos festividades, ¿sí? Contemporáneas están conectadas sin ninguna duda, ¿sí? Al principio y al final con estas dos festividades que comienzan la Sefirá y que la finalizan. ¿Qué? Y también de acuerdo con la Parashá, hemos tenido la Parashá esta semana en Bejucotay, gracias a Dios, donde dice que ya Israel toma posesión de la tierra por una sencilla razón. Nadie pudo trabajar la tierra, que lo dice la Parashá. Nadie pudo trabajar. Y nadie, según la voluntad de Hashem, trabajará la tierra porque no podrá. Solamente Israel. Y se ha demostrado que Israel hace después de la guerra, antes de la guerra, empezamos a conquistar la tierra y hoy es un vergel. Cosa que nadie nunca logró en la historia. Con todo su dinero. Mejor. Entonces tenemos todos juntos. Tenemos todos juntos también la Parashá. Top. Ahora. Les voy a compartir la idea de que, digamos que nosotros dividimos el público de Israel en forma general, muy general, en tres tipos de grupos. El grupo general, que es la mayoría de Israel, que es el grupo laico, tradicional, que, bueno, aquí no se denomina religioso, pero tiene, como dentro de, sin entrar en tema de derecha, izquierda, Jolem, Aval, bueno, aquí que estamos hablando de un público que no se dirige de acuerdo de manera directa, ¿sí? Más o menos en lo que es las reglamentaciones de la Torah. Después, que ese grupo es más nacionalista. Mejor. Yo estoy hablando del tema de, bueno, aquí te cumplir Shulchan Aruch, pues, es mejor. Hay dentro de eso los que son más Jolofen tradicionales, mucho del público sefaradí que sí tiene un apego más cercano al mundo de la Torah, a pesar de que no sea oficialmente una persona observante. Después tenemos el público Haridí, el público denominado ortodoxo, ultraortodoxo, como lo quieran llamar, que son los que generalmente los vemos, sean Hasidim o sean Litaim, los que generalmente van con la vestimenta negra y sombrero, etc. Ese es el... Y en la mitad tenemos el público que se llama el público Dati Leumi, el público religioso sionista, que como van, los tres grupos, por supuesto, son tres grupos muy generales y no me gusta hacer divisiones grupales dentro de Am Israel, pero de alguna forma eso es lo que tenemos aquí en Israel. Todo. O sea,
Respecto al festejo de estas festividades modernas, nuevas, entonces, Ascaja, en forma general, yo no digo cómo comenzaron las cosas, pero en general lo que sucede hoy en día es de que el público Dati Leumi, religioso sionista, y el público no religioso festeja Yom Ha'atzmaut, el Día de la Independencia. Por supuesto que el público religioso lo festeja con tefilá, con alel, con agradecimiento, con baile a Kadosh Baruj Hu. Y después el público general ya lo festeja de otras formas, con paseos y en Eretz Israel y con preparación de comida, etcétera, etcétera. Y el mundo jaredí no. El mundo jaredí está desconectado en su mayoría del festejo de este día. Tampoco pagan doble. No hablo de aquellos que consideran a este día un día al revés, ¿sí? Que no hay que festejarlo bijlal y que es un día De luto. de luto, pero la gran mayoría del mundo jaredí no está en ese punto, sino que pues, lo toma como por desapercibido o no lo toma en cuenta. Cuando llega Yom Yerushalayim, lo que sucede es de que el mundo jaredí se queda prácticamente en su misma filosofía. El mundo Dati Leumi festeja Yulá Yom Yerushalayim más que Yom Ha'atzmaut, por lo que acabamos de decir, que es un día que representa también un punto espiritual muy fuerte de regresar no solamente a Jerusalén y al lugar del Mikdash, sino a Yehudá Beshomrón, y gran parte del público que empezó a asentar estos territorios es el público Dati Leumi, es el público religioso sionista. Cuando comenzó un movimiento político en los años 70 que se llama Gush Emunim y que fue apoyado mucho por el hijo del Rab Abraham Yitzhak Cohen Cook, su hijo, el Rab Tzvi Yehuda Cohen Cook. Eso se consideran Dati Leumi. ¿Qué? La yeshiva que tenemos aquí, cerquita a 2 cuadras, que está en la entrada de la calle Rav Tzviuda, Kanfei Nesharim, la Yeshivat Merkaz Rav, Baruch Hashem, donde yo estudié, y el Rav Shalem estudió, y otros Rabbanim. Esta yeshiva básicamente podríamos decir que es la yeshiva que fundó en su momento el Rav Cook, ¿sí? Pero que no empezó aquí, empezó en el centro, ¿sí? Ahí por Ben Yehuda, cerquita de ahí. Hay una calle ahí en Ben Yehuda y Yafo que se llama Rav Cook. Todo ahí estaba la yeshiva, pero que es un lugar pequeño. Y luego ya Baruch Hashem ya no había lugar, entonces se pasó para aquí, a los barrios nuevos en ese momento. Y la yeshiva de Merkaz Rav organiza cada año una tarde y noche, una tarde y noche de shiurim. Se invita a grandes rabbanim del público, rabbanim rashiim y otros rabbanim, y también a políticos. ¿Sí? Muchos años Benjamin Netanyahu participó de esta reunión, que se organiza no esta noche, sino que mañana, o sea, en la tarde y en la noche, porque hoy en la noche es la tefilá y la fiesta, entonces no hay posibilidad de hacer todas esas pláticas y demás. Pero bueno, Se llena de policía y eso. No, se llena de mucha gente, se quitan todos los asientos y Pashut Meot, vienen muchos invitados, que vienen a Levarej, que vienen a bendecir a Jerusalén con sus palabras y con sus Divrei Torah. Entonces este público es el que prácticamente, podríamos decir, es el único que festeja Yom Yerushalayim realmente. Y el público no religioso lo festeja mucho menos o prácticamente no lo festeja. Los motivos hay que buscarlos, pero sí, como ya es una rama de Yom Ha'atzmaut, de la independencia del Estado de Israel,
y es un día que está más conectado con la parte de la Kedusha, entonces Ulay llama menos la atención este día, además de que es Yom Yerushalayim, ¿sí? Es el día de Yerushalayim, entonces no es un día que incluye a todo el estado como tal. Bueno, entonces con vuestro permiso, yo les voy a leer una carta que escribió en el año Tafshin Chavchet, el año mismo de la guerra, un Rab Haridi famoso, Sharia Diblitsky, y que esta carta salió publicada en muchos medios, los que había en aquella época, y yo quiero que ustedes escuchen lo que él dijo. ¿Sí? Estamos hablando de un Rab que se considera proper del mundo Haridí, del mundo ortodoxo, y no hay ninguna duda que él está dentro de ese grupo. Y él dice así: la costumbre de Israel de generación en generación es fijar días de alegría y de agradecimiento por la salvación y la redención de los diferentes Hamanim, Haman, ¿sí? De los diferentes enemigos de cada generación y generación que se levantaron en contra de Israel para destruirlos. Y así también, luego de la salvación de algún tipo de hecho histórico que vino del cielo, y no por medio del hombre, que podía haber, Hasbe Jalila, acabado con muchas vidas. Muy bien. O sea, esto, dice el Rab, además de que es algo muy lógico que nosotros tengamos que agradecer y enaltecer a Kadosh Baruj Hu, su raíz ya está abierta en las palabras de Jajamim. No solamente que es lógico que cuando tú tienes una gran salvación tienes que agradecerle a Hashem, pero también encontramos que Jajamim nos hablan de esto en muchos lugares y que ellos con su Ruach HaKodesh fijaron brajot, como por ejemplo Birkat HaGomel, o Birkat, o la braja Shasal, Di Nesba Makom Hazeh, que me hizo un milagro en este lugar. Diferentes brajot que tenemos que vienen a agradecer a Kadosh Baruj Hu en diferentes situaciones. Cuando una persona se curó de una enfermedad, cuando una persona salió a la libertad de la cárcel, cuando una persona, Baruch Hashem, tuvo un viaje por el mar y llegó sano y salvo al destino, o cuando una persona pasó por el desierto y también, o cuando una persona pasa por un lugar donde ahí se le realizó un milagro, o personal o familiar. Tenemos en la halajá brajot y agradecimientos para esas situaciones. Además, nosotros encontramos en la halajá de que cuando había sequía en Eretz Israel y empezaba Baruch Hashem luego de las tefilot a llover, entonces se fijaba ese día como un Yom Tov, como un día festivo. ¿Qué? Y hay todo un orden especial de brajot y de Alel Agadol, y todo eso aparece en la Gemara, especialmente en el Tratado de Ta'anit y en el Tur y Shulchan Aruch, etc. Todo esto, dice el Rab, viene a fijar y aclarar en nuestros corazones la emuná, kedoshá, el fundamento de nuestra emuná y el fundamento de toda la Torah, que todo lo que le sucede a este pueblo y a cada uno de nosotros a nivel personal no es casualidad. Todo esto es Ashgaha Elokit, todo esto es supervisión divina, y la persona no mueve un dedo aquí abajo, sino cuando eso ya está manejado desde las esferas celestiales. Como dijo el Ramban, Rabbi Moshe ben Nachman, en Parshat Bo, en la época medieval, gran Parshan de la Torah y del Talmud,
que la persona no tiene parte en la Torah de Moshe hasta que no creamos en todas nuestras situaciones que nos suceden en la vida, que todas son milagros y que no son naturaleza, tanto para el particular como para el público en general. Dice el Rambán, uno de los fundamentos de la emuná de Am Israel es que básicamente lo que nos sucede en la vida es un milagro continuo, tanto a nivel personal como a nivel general. Ay, mi señora me dijo que estuve mal, que no los llevé abajo. ¿Qué hago? ¿A quién le hago caso? Hay que seguir, hay que seguir. Solay, apaga un momentito, nos ponemos en la escalera un minuto y apaguen. ¿Sí? Vamos a la escalera.